Bien, vamos a hablar de la obesidad, un tema importante. Nos acompaña Rubén Flores Ágreda, oficial principal de políticas de la Oficina Regional para América Latina y el Caribe de la FAO. ¿Cómo está, señor Flores? Muy buenas tardes. Gracias por esta oportunidad. Gracias por estar aquí. Bien, a ver, primero, ¿cómo se diagnostica que una persona sea obesa o no? Bueno, yo creo que es importante, digamos, entender que hay unos niveles mínimos como ser humano que tú requieres en términos de algunos elementos que garantizan tu seguridad alimentaria, la cantidad de proteína, la cantidad de carbohidratos, la cantidad de grasas, la cantidad de nutrientes, y eso es, digamos, un esfuerzo que hoy día la Organización Mundial de la Salud, las agencias en el marco de las Naciones Unidas han venido desarrollando desde hace algunos años este panorama internacional de la seguridad alimentaria, en donde tú vas midiendo realmente qué es lo que pasa en la región. Y sobre esa base, digamos, el resultado del informe del 2019 deja unas claras alertas con relación al comportamiento de la alimentación en la región. Por un lado, tienes una dicotomía importante porque finalmente la demanda de alimentos en los próximos 30 años va a crecer en un 60%, ¿no es cierto? El mundo crece la demanda de alimentos y desde esa perspectiva, América Latina, Perú, como país productor y exportador, tiene la posibilidad, como la región, de capturar esa oportunidad de dar de comer al mundo. Pero la dicotomía está en que también tiene que dar de comer a su pueblo, porque finalmente, en el caso de América Latina, hay también un indicador que va acompañado con el tema de la obesidad, que es el tema del hambre. Entonces, tenemos elementos absolutamente relevantes. 1 de cada 4 ciudadanos en la región sufre de obesidad. 1 de cada 4 en América Latina. En América Latina. Y ese es el resultado. Tenemos 262 millones de adultos con un ejercicio de crecimiento acelerado en el tema de la obesidad. De esos 4 millones son niños, pero a la vez, en contraposición, tenemos 42.5 millones de ciudadanos que sufren hambre. Entonces, el esfuerzo es un esfuerzo que nace de trabajar este diagnóstico, pero sobre todo entender qué tipo de políticas, porque no sacamos nada solo con el diagnóstico, y creo que este es el aporte de este documento en el 2019, que te desarrolla una serie de instrumentos que pueden permitir realmente ir desacelerando estos indicadores. Pero hay un punto ahí importante. O sea, que uno sea obeso no significa que coma mucho, sino que significa básicamente que coma mal, ¿cierto? Y que no haga ejercicio, que tenga malos hábitos alimenticios. Es un problema de hábitos, es un problema de alimentación inadecuada. Sedentarismo. Sedentarismo. En fin. Son varios factores. Por eso, el incentivo de la política pública, recuerda que cuando uno hace política pública, tiene 2 formas de mover las cosas. Uno, incentivando. ¿Qué deberíamos incentivar? Digamos, una nutrición saludable. Así es. ¿Sí? ¿Qué deberíamos desincentivar? Vía política fiscal, vía normas técnicas. Esos elementos que están dominando el día de hoy, que son realmente la comida chatarra, que lo que genera es un problema muy serio en términos de salud. Y es una industria poderosa. Es una industria millonaria. Absolutamente. Cuando uno ve lo que pasa en el mundo, digamos, 6 firmas multinacionales controlan realmente lo que comemos y cómo comemos. ¿Sí? Entonces, la comida rápida es parte de una estrategia justamente de la eficiencia, el tiempo, el manejar, el no cocinar en la casa, los tiempos actuales. Los tiempos actuales, ¿no? Pero por otro lado, tú tienes también, ¿no es cierto?, un esfuerzo importantísimo de valorar realmente la necesidad de, por ejemplo, desincentivar a través de la política comunicacional, de la publicidad, determinados elementos, porque también en términos de publicidad, esas comidas están en horarios claves. Si tú ves los horarios de niños,
y ves la publicidad de qué tipo de alimentación es. Claro. O sea, los niños están invadidos de una publicidad de comida chatarra. Es un esfuerzo multisectorial, ¿no? Es un esfuerzo multisectorial que tiene que ver con los sistemas agroalimentarios, y ahí hay que buscar sistemas que sean sostenibles ambientalmente, socialmente y sobre todo en términos económicos, pero sobre todo es un tema de consolidar estos sistemas agroalimentarios saludables. Creo que eso es lo fundamental. Y ahí, digamos, la FAO, a través de su oficina regional en América Latina, ha hecho dos esfuerzos importantes en esta semana acá en Perú. El primer esfuerzo tiene que ver con esto que el presidente de la República el día de ayer lanzó como el plan de 10 años para la agricultura familiar peruana, el decenio, que no solo implica un plan, implica una estrategia, implica unos objetivos e implica una asignación presupuestaria relevante de 10.7 mil millones de soles para consolidar un sector que ha sido invisibilizado en términos del gran aporte en sus dimensiones. El 80% de lo que comen los ciudadanos peruanos y los que habitan en Perú viene de la agricultura familiar. De la pequeña agricultura, me como se parece dice. que ese es un elemento con mucha fuerza. Y paralelamente a ese evento, que además ha sido organizado un proceso de concertación con Conveagro, con las instituciones que hemos apoyado, que son la FAO y el FIDA, pues paralelamente con eso estamos desarrollando el día de mañana un evento que es el primer foro de Educa Alimentación. Yendo a lo tuyo, Luis, es intersectorial. Esto también es un tema de educación. Por supuesto. ¿Sí? Entonces, en ese foro vamos a tener una participación de 6 expertos internacionales, entre los cuales incluimos 3 nacionales, porque además Perú tiene mucho que enseñar. Perú en la cultura gastronómica tiene mucho que enseñar. Por supuesto. Y desde esa perspectiva me parece que es importante, porque además esa cultura gastronómica es saludable. Recupera las papas nativas, recupera elementos realmente fundamentales que reemplazan ese ejercicio fácil de la comida rápida. Claro, pero a veces somos muy generosos, digamos, en el tema de las cantidades que se pueden ofrecer. Eso de los también, productos digamos. también que quizás uno pueda comer en exceso y que genera todo ese tema, ¿no? Una cosa, como tú dices en tu casa, una cosa es alimentarse, otra cosa es nutrirse y otra cosa es atragantarse. Así es, pero ¿cómo cambiar eso? Porque no es tan fácil. No. Es una cuestión, digamos, cultural, educativa, de información. La familia influye mucho, ¿no? Absolutamente. Por eso es importante, digamos, entender que esto tiene un núcleo de política pública desde la política macroeconómica, la política fiscal, con tributos, con incentivos a sectores saludables, digamos. Política de gobierno y de Estado, política de promoción, de publicidad, política de normas técnicas. Ya los países han avanzado. Ecuador tiene un semáforo, la ley que acaba de aprobar Chile, México acaba también de aprobar porque tiene un problema bien serio. Entonces son elementos que ya le dan al consumidor un ejercicio también de un consumo responsable. Aquí los octógonos también. Exactamente. Entonces, si tú tienes ya una señal y tú decides consumir a pesar de que tienes la señal, ya es tu responsabilidad. Pero la política pública ya ha hecho el esfuerzo de darte la señal adecuada. Y ahí, digamos, nos ha mostrado los resultados macro a nivel de la región, ¿no? Pero hay algún, digamos, aspecto puntual sobre Perú, cómo está ubicado en la región. ¿Cómo estamos a nivel del resto, digamos, de países? A ver, qué pena ser yo el que dé esta noticia, pero en realidad Perú lidera muchas cosas importantes, pero también está liderando el problema de la obesidad con México. Entonces me parece que es importante entender que ahí hay unos números que son claves, ¿no es cierto? Hay alrededor de... si no me equivoco, no tengo bien claro el número exactamente y preferiría no asumirlo, pero Perú está en el segundo lugar con el problema de obesidad, o sea, después de México. Y luego Perú son los que encabezan, digamos, los índices más altos de obesidad en la región. Y eso, en comparación de años anteriores, pues se ha triplicado en los últimos 4 a 8 años. Entonces ha tenido un crecimiento aceleradísimo. Entonces me parece que esa advertencia es importante, ¿sí?
Y como te decía, para continuar, Luis, inclusive la política pública requiere de facturas éticas. ¿Cuál es el rol de estos sistemas agroalimentarios y de estas empresas? Porque a la final eso implica un gasto importante en salud por parte de los estados y los gobiernos. Entonces eso es una inversión social. Así ¿A nombre de qué? ¿Sí? Entonces algo tiene que asumir con corresponsabilidad justamente los sistemas agroalimentarios y los centros Y comerciales. eso es importante, ¿no? Porque, digamos, si tuviéramos una política clara de prevención, al final eso saldría mucho más barato que lo que luego vamos a pagar para curar la enfermedad que quizás nosotros lo mismo lo provocamos. Claro, porque, digamos, los problemas no son menores, es diabetes, Ajá. ¿sí? Y todas sus secuelas, ¿sí? Entonces me parece que el tema de salud es fundamental entenderlo, pero además el tema de educación es clave, no solo de enseñar cómo nutrirnos, sino también el entender que tú tienes programas de compras públicas, alimentación escolar, desde la política de protección social, que son claves desarrollarlos. Ahora la viceministra nos estaba diciendo que va a visitar una experiencia en algún territorio donde se unen los dos programas líderes en Perú y que finalmente se logra articular la producción que hacen los campesinos en esa zona, que cumple con todos los certificados de ser sistemas saludables y que finalmente resuelven una dieta adecuada para los niños. Ese tipo de experiencias son las que hay que multiplicar y creo que la política pública va por ahí. Pero finalmente me parece que no es menor la posibilidad de entender todas las normas técnicas que hay que impulsar, ¿sí? No en términos restrictivos, sino en términos de información, que los ciudadanos realmente estén adecuadamente informados y que asuman con esa responsabilidad el consumo de los alimentos. El Así tema que, de la diabetes, estaba leyendo, aumenta el riesgo de enfermedades, como mencionaba, la diabetes, el tema del cáncer, corazón, digamos, tienes problemas de presión arterial. Y afecta el tema ¿sí? psicológico, ¿no? Absolutamente. Cuestión porque ya de, digamos, cómo uno se ve o cómo se relaciona con la sociedad y quizás afecta en el trabajo, en tantas cosas, ¿no? Claro, ¿Cuál sería la conclusión o el mensaje final para todos los televidentes respecto a este tema que están interesando? Eso es parte de lo que estamos buscando en este esfuerzo de diálogo. Insisto, vienen 6 expositores mundiales que lo que estamos buscando es, además, en los grandes centros ciudadanos, donde hay la gran cantidad de concentración de habitantes, Lima, Quito, Medellín, Santiago, que realmente podamos desarrollar estos foros de Educa Alimentaria, y ustedes pueden encontrar toda la información en www.educaalimentaria, para entender que se trata de este tema intersectorial y de una acción compleja de muchas combinaciones de elementos para garantizar realmente que podamos prevenir. Todo eso es lo que está ya en el tapete, el diagnóstico está, las herramientas existen, ahora lo que queremos es que la política pública asuma, pero sobre todo el ciudadano asuma con absoluta responsabilidad el hecho de saber nutrirse. Así es, a distinto nivel, es la responsabilidad. Entonces, yo creo que esta semana desde Perú y desde el gobierno se ha dado una señal importantísima. Nosotros queremos agradecer realmente como FAO el hecho de que podamos ayudar a empujar esto, es parte de este escenario necesario, pero creo que finalmente son los ciudadanos y es la política pública la que permite consolidar estos esfuerzos. Correcto. Bien, muchísimas gracias. Y un reto, sin duda, para la región y también para nuestro país, ¿no? Para, absolutamente. digamos, no estar ubicados tan arriba en este nivel, en este ranking. Bien, muchísimas gracias a Rubén Flores por haber estado con nosotros. Cerramos así nuestro bloque Más Salud.